Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes cómo funciona la prueba para saber si tienes COVID-19? En este video te explicaré cómo. Bienvenido. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a explicar la prueba de detección del COVID-19 o coronavirus. Entonces, una de las maneras para determinar si un paciente tiene COVID-19 es con la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa, o como su nombre en inglés lo indica, PCR, Polymerase Chain Reaction, y se basa en el proceso de replicación del ADN. Entonces, todos los virus están formados principalmente por ADN o ARN. En el caso del coronavirus, su virus es llamado el SARS-CoV-2. Este virus transmite el COVID-19 y está formado por cadenas de ácido ribonucleico o ARN, el cual se puede extraer de la mucosa o de la saliva del paciente. Al tomar la muestra, esta debe almacenarse en un recipiente cerrado para que no se contamine, y además de la muestra que se toma, deben agregarse otros componentes, como por ejemplo, además de la muestra, se agrega un cebador, que es una cadena corta de ADN, además de eso la enzima polimerasa, que ya vamos a ver para qué funciona, y además de eso un ADN complementario, que también a continuación vamos a ver su función. Después de tomar el ARN de la muestra, esta se debe ingresar a un equipo, a una máquina que se llama el termociclador, que es la que hace el proceso de la reacción. Este termociclador se encarga de aumentar la temperatura para que ocurran las reacciones. Entonces se inicia aplicando un proceso llamado transcripción reversa del ADN. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Donde a través de las parejas de base nitrogenadas puede formar una cadena de ADN. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos entonces aquí abajo vamos a encontrar el ARN, la cadena del ARN de la muestra, y aquí arriba una cadena de ADN que se va a llamar el ADN complementario. Si nos damos cuenta, estas letras que ustedes ven aquí son las bases nitrogenadas y cada una debe tener una pareja correcta. Si recordamos, las parejas correctas, como lo vemos aquí en este cuadro, es adenina con timina, guanina con citosina, y en el caso del ARN, uracilo va con adenina. Si nos damos cuenta, cada una de esas parejas que vemos aquí están correctamente apareadas. ¿Eso qué causa? Entonces que las dos se unan y formen entonces una hebra doble de ADN, como lo vemos aquí en azul. Ya cuando se forme esa cadena, entonces en el termociclador se va a subir la temperatura hasta 95 grados centígrados. ¿Esto para qué? Para poder desnaturalizar estas dos hebras de ADN. ¿Qué es desnaturalizar? Se separan. Entonces al aumentar la temperatura, las dos hebras que antes habíamos unido se van a separar. Aquí vemos la misma cadena de ARN y la misma de ADN complementario. ¿Qué va a pasar luego? ¿Por qué se tiene que separar si ya se habían unido antes? Pues debido a que uno de los componentes de la mezcla que tuvimos al principio es el cebador. Este cebador tiene dos partes principales: una molécula fluorescente, que es la que vemos aquí en verde, y un apagador, y esto va a actuar como un interruptor. Como ven ustedes aquí, estas parejas de ADN de bases nitrogenadas también son correctas. Deben ser correctas para que se active ese interruptor. Entonces, si las parejas de bases nitrogenadas son correctas entre los dos, ¿qué va a suceder? Que la enzima polimerasa, que es otro componente de la mezcla, va a comenzar a unir estas bases nitrogenadas a través de sus puentes de hidrógeno. Cuando comience a unirlas, lo que va a suceder es que la molécula fluorescente verde se va a soltar del apagador, y esto va a causar que esta molécula brille. Como es fluorescente, si está separada del apagador, que es el que la apaga, como su nombre lo indica, va a brillar. Y esto en sí es el principio de la técnica del PCR. ¿Qué va a suceder luego? Entonces, si esto ocurre y la molécula fluorescente brilla, va a dar una prueba positiva. ¿Y cómo se va a mostrar? A través de una gráfica en donde aquí vemos la fluorescencia versus el número de copias en esta gráfica. Si la prueba es positiva, la molécula va a brillar y va a medir una fluorescencia alta, muy por encima de esta línea punteada que es el umbral. Pero bueno, ¿qué ocurre si la prueba sale negativa, si la persona no tiene el COVID-19? Lo que va a suceder es que las bases nitrogenadas no van a ser correctas. Si nos damos cuenta,
estas dos bases nitrogenadas, adenina va con timina y no con guanina. Entonces aquí ya hay un error. El resto de las bases sí está bien, pero solamente por este par de bases nitrogenadas ya hay un error. ¿Qué sucede entonces? No se van a unir las dos hebras y no van a formar la cadena doble de ADN. Si no se forma esta cadena doble de ADN, tampoco se va a unir el cebador que vemos acá. Si no se une el cebador con el apagador, entonces no va a actuar la polimerasa, no va a unir estas dos hebras y finalmente no va a brillar la molécula porque no se va a separar del cebador. Entonces, ¿qué sucede aquí? La gráfica que se va a mostrar es que no se va a mostrar casi fluorescencia y va a estar muy por debajo del umbral, mostrando una prueba negativa para COVID-19. Entonces, este en sí es el principio de la técnica de PCR. Es una de las aplicaciones porque esta técnica tiene muchas aplicaciones en la biología, en la bioquímica. Ya dicho esto, entonces pues espero que hayas entendido este video y pues no olvides suscribirte a nuestro canal para poder recibir las notificaciones de los nuevos videos. Además de eso, recuerda seguir nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y recuerda, si no haces parte de la solución, te precipitas. Gracias por escucharnos.